Luis Núñez es fundador de Apache Digital, la consultora de innovación digital que más crece. Anteriormente ha trabajado en Google y su ponencia se titula El futuro del SEM y la empleabilidad digital. Os recuerdo que las preguntas que tengáis para Luis, por favor, hacedlas a través de nuestra story del perfil de Instagram Marketing Digital Pills URJC. Y una selección de todas las preguntas se las haremos a Luis al final. El resto se las pasaremos para que os pueda responder y las pondremos en nuestro perfil de Instagram a lo largo de la semana. Pues nada, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Hanna. Buenos días a todos y muchísimas gracias, Hanna, y a la universidad por la invitación, que para mí es un verdadero placer echar con vosotros aquí 20 minutitos. A ver, vamos a hablar del futuro del SEM y daremos unas pinceladas de empleabilidad digital. Seguro que estáis en ese momento, ¿no? En el que estáis deseando, pues bueno, ver nuevas oportunidades, descubrir y tener un poco el pulso del mercado. Simplemente, pues bueno, para un poco complementar lo que decía Ana, pues llevo unos 12, 13 años trabajando en marketing digital. He trabajado en empresas como Google, en otras consultoras en Inglaterra o en Irlanda. Es un sector que evoluciona muchísimo, también participo en startups. Y bueno, hay que entender la publicidad, ¿no? Como una parte inherente, ¿no? Dentro de cualquier proceso, ¿no? Dentro de cualquier startup o empresa, ¿no? Que busca resultados. Os dejo mi contacto para que, obviamente, pues además de que me hagáis llegar a cualquier tipo de pregunta, pues que sepáis que estoy abierto, ¿no? A cualquier tipo de cuestión que queráis resolver o a cualquier tipo de duda personal, ¿no? Que queráis compartir conmigo, así que estaré encantado. Actualmente, pues como decía Ana, fundamos Apache Digital junto con otros dos compañeros que salimos de Google. Y bueno, soy director de operaciones y el líder de innovación de la consultora. Dentro de lo que veníamos a hablar, ¿no? El futuro del SEM. Entiendo que todos sabéis lo que es SEM, pero bueno, SEM es un acrónimo inglés que es Search Engine Marketing, que básicamente es publicidad en buscadores. Bueno, y si hablamos de publicidad en buscadores, a todos se nos viene a la cabeza el principal, ¿no? Que estamos hablando de Google. Los ingresos que recibe Google publicitarios y las previsiones que tiene para los años siguientes son bestiales. Estamos hablando de cerca de 55.000 millones de dólares que vienen de este canal. De hecho, recuerdo cuando estaba trabajando, ¿no? en Google, que era uno de los canales que mejores resultados ofrecía. Y teníamos grandes anunciantes, ¿no? Como Booking, que era el principal anunciante de Google en aquel momento, en el que, bueno, pues tenía una capilaridad tremenda gracias a proyectos que trabajaba de datos. En aquel entonces, estoy hablando de hace ya por lo menos 6, 7 años. Es un poco hacia donde está evolucionando, ¿no? Obviamente, si hablamos un poco de lo que es el market share de Google eh, con respecto a Bing o a otros competidores, ¿no? Como Yahoo o en otros mercados como Yandex, hablamos de que el market share de Google a nivel mundial es del 92%, es una auténtica pasada. Si simplemente lo comparamos con el segundo, ¿no? Que estaríamos hablando de Bing, solo tiene un 2,7% y en España los datos pues son todavía más abrumadores. Si bien es cierto que Bing tiene una audiencia muy, muy importante, porque normalmente es una audiencia profesional. ¿Por qué es una audiencia profesional? Pues tiene todo el sentido del mundo. Grandes empresas instalan en sus ordenadores software de Microsoft. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, como sabéis, pues Bing es el buscador de Microsoft, entonces pues viene por defecto. Entonces es muy importante, ¿no? Que esto simplemente como una pincelada cada vez que dicen, oye, ¿cómo contribuye Bing a la publicidad en buscadores? Pues simplemente con eso, porque la audiencia que tiene Bing es muy profesional. Entonces, cuando son servicios, por ejemplo, muy B2B, son servicios que se venden a otras empresas, pues es un canal que nunca se puede, se puede dejar al lado, ¿no? Es un poco lo que comentaba Nacho anteriormente. O sea, cada canal también está enfocado a una audiencia concreta. Pues que sepáis, ¿no? Que en este caso
es muy importante siempre planificarlo, ¿no? Dentro de lo que serían los planes de medios. ¿Hacia dónde va Google? ¿Hacia dónde va el SEM? Me gustaría hacer hincapié en esto. No sé si lo sabréis, ¿no? Pero Google tiene actualmente como dos ecosistemas publicitarios importantes. Bueno, en realidad es uno, pero tiene dos soluciones perfectamente integradas. Una es Google Ad Manager, que es básicamente la plataforma que antes se llamaba Google AdWords, en el cual, pues bueno, obviamente todos sabemos cómo funciona. Pues tú puedes hacer publicidad y puedes configurarla tú y es un uso bastante complejo, pero que ofrece unos resultados espectaculares. Pero después tenemos Google Marketing Platform. Esta es la solución full stack de Google que va a representar el futuro de la publicidad cuando hablamos de todas las soluciones. He querido reflejar en esta diapositiva todo el ecosistema de soluciones que pone a disposición de los anunciantes, porque cuando hablamos de SEM, solo hablamos de lo que tenemos señalizado en azul. Estamos hablando solo de Search 360. Pero, ¿qué otras posibilidades nos ofrece Google? Pues nos ofrece toda la parte de Display and Video 360 y Campaign Manager, que es el Ad Server. Aquí es donde se compra toda la programática. O sea, tiene una solución brutal en el cual los equipos de programática pueden llevar a cabo la compra directamente, sin necesidad de cerrar acuerdos con terceros personalizados, ¿no? Después tiene una solución creativa, es decir, todo el esfuerzo que pone Google en una de sus plataformas como es YouTube, ha creado una solución para ayudar a las empresas a tenerlo todo en el mismo espacio. Después hay soluciones de optimización como Optimize, que es una solución en el cual, pues bueno, pues se pueden hacer test A/B, puedes modificar ciertos aspectos de tu landing page o de tu página web sin necesidad incluso de programación. O sea, el ejercicio que hace Google es ofrecerte una solución para que tú seas autónomo, ¿no? Después tiene una solución de visualización que se llama Data Studio. Tiene la solución que yo creo que es la más extendida a nivel global de medición, la cual es Google Analytics. Después tiene pues otro tipo de soluciones más avanzadas, como por ejemplo puede ser Tag Manager, que es el contenedor, ¿no? La solución de tags que se incorpora en la página web para que toda la medición pueda estar bien recogida en un único punto, ¿no? Y después, pues, otras soluciones como Service, que esto salió hace relativamente poco en mercados que no eran estadounidenses, que básicamente pues, pone a disposición de los anunciantes herramientas para tú poder llevar a cabo estudios, ¿no? Para entender mejor a tu audiencia. Claro, entonces, si entendemos esto y decimos, oye, el SEM, ¿hacia dónde va el SEM? ¿Cuál es el futuro del SEM? El futuro del SEM es la integración. O sea, es saber además de tener capacidad para optimizar un canal que es muy performero, es decir, va muy orientado a resultados, necesitas de otra serie de soluciones que Google te aporta para que obviamente la compra publicitaria sea lo más efectiva posible. Entonces, ¿dónde se apoya esta solución? O sea, principalmente en el Machine Learning, o sea, es decir, Google está apostando mucho por el Smart Bidding. Es decir, hay diferentes soluciones y diferentes estrategias de puja que tú puedes utilizar, ¿no? Hay una que obviamente pues es manual, en la cual pues tú tienes que optimizar diferentes señales, pues no sé, la puja, pues, yo qué sé, incremento, decremento, pues ya sea por demográficos o ya sea por localizaciones, pero Google quiere y cada vez tiene mucho más peso en que le dejemos trabajar a su algoritmo. O sea, es decir, el algoritmo de Google puede hacer rentable tus campañas casi sin tú llegar a tocarlas. Es muy importante tener en cuenta que, claro, en muchas ocasiones tú dices, pero claro, Google es tan listo. Obviamente es una solución que funciona muy bien, pero que a veces es necesario, ¿no? Pues hacer algunos ajustes manuales. Pero obviamente hacia donde va el futuro
del SEM es completamente hacia la automatización, a entender bien esas audiencias, a entender bien cómo se estructuran las campañas para dejar a Google y a su algoritmo hacer las mejores optimizaciones para el performance de tus campañas. En función al objetivo que tú vayas a optimizar, pues puedes optimizar a CPA, puedes optimizar a ROAS, que era lo que Nacho también comentaba antes, ¿no? Cada vez mucho más los anunciantes quieren optimizar a resultados, pero a resultados de negocio. No estamos hablando, oye, tienes un CPA de 15 euros, un coste de adquisición de 15 euros, no puedes pasarlo. Claro, ahora lo que se está viendo es, oye, ¿qué valor me trae esa conversión para que en vez de optimizar a 15 euros pueda perfectamente sobrepasar ese límite porque sé que ese usuario me ha traído un valor de conversión de 200 o 300 euros? Entonces, es ahí hacia donde está evolucionando esta parte del SEM y hacia donde todos los anunciantes se están poniendo más foco, especialmente en estos momentos, ¿no?, en el cual las empresas necesitan resultados. Algunas empresas, ¿no?, pues, con las que pues yo colaboro, pues View Security es una empresa de ciberseguridad, pues se utilizan Smart Audiences, es decir, cómo podemos entender a esas audiencias inteligentes para llegar a sitios donde realmente no estábamos llegando. También trabajo con casas de apuestas, ¿no? Antes lo comentábamos, oye, pues ya no se pueden utilizar influencers. Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues uno de mis clientes es el Tremayo Bingo, que es el casino o era, ¿no?, el casino de Jorge Javier Vázquez. ¿Quién no conoce a Jorge Javier? Jorge Javier pasa en Telecinco creo que 10 horas al día. Entonces, claro, ese influencer reportaba, ¿no?, pues mucho poder a la marca. A día de hoy, con una de las nuevas regulaciones dentro del sector de las apuestas que salió precisamente la semana pasada, no la anterior, vemos que el canal de performance en SEM es mucho más importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Simplemente un detalle. El hecho de poner su nombre en un anuncio de SEM en Google hacía que, obviamente, el reconocimiento del usuario ese casino fuese muchísimo mayor y los ratios de conversión eran mayores. Ahora hay que apostar por otros fuertes que tiene la marca en esos anuncios para optimizar la compra y no tener tanta dependencia, ¿no?, de grandes figuras que son protagonistas, ¿no?, al fin y al cabo en los medios. Y después, pues bueno, otro cliente, ¿no?, que también está muy enfocado a resultados, especialmente ahora en estos momentos, que es Buendia Tours, que es la competencia de Civitatis, que supongo que lo conoceréis todos, en el cual, bueno, pues se trabajan assets creativos y se utiliza mucho el Smart Bidding de cara a posicionar esa oferta en los primeros resultados de Google. Lo cual, bueno, son estrategias que están funcionando perfectamente. Como decía, a día de hoy la optimización y el SEM tiene que ir apoyado de otra serie de soluciones. Es decir, tenemos por un lado las campañas, pero es muy importante entender la audiencia. Es decir, ¿a quién van dirigidos estos anuncios? Es muy importante testar nuevas creatividades. Es decir, si ya conocemos a nuestra audiencia, ¿qué creatividades, qué call to actions vamos a impactar para que conviertan? Es muy importante también entender el inventario. ¿Qué es el inventario? Pues el inventario es el número de placements que están disponibles para poder comprar en todo el ecosistema publicitario. Y obviamente hay que apoyarse muchísimo en todos aquellos insights que sacamos de las campañas para poderlas optimizar. Y esto es un trabajo que es iterativo constante. O sea, el futuro no va simplemente de decir, oye, pues hacemos campañas y nos centramos en eso nada más. No, cada vez es mucho más importante entender bien a la audiencia que consume contenidos. Es muy importante que esas creatividades sean personalizadas basándote en el inventario y en los insights que recogemos de toda la publicidad, ¿no? ¿Hacia dónde entonces va toda esta suite de Search Ads? La visión del mañana es también integrar lo que se denomina Paid Social. No he querido hacer referencia, no mucho a toda esta parte a todo el canal, pero es muy importante y es cuando hablamos más de Facebook.
Facebook y otras redes sociales, ¿no? Pues ahora está en auge de TikTok, hablamos también de Twitter o LinkedIn, pero bueno, especialmente Facebook e Instagram tienen muchísimo, muchísimo peso. ¿Qué es lo bueno que te permite, por ejemplo, esta suite de Google? Poderlo tener todo en la misma solución. Es decir, atribuir también a nuestro presupuesto de marketing y a nuestra captación aquella inversión que se está haciendo en los canales sociales. Esto puede parecer una obviedad, ¿no? Pero es como un paso hacia la convivencia entre los grandes players tecnológicos que se dedican a la publicidad. Y esto lo que le permite a las marcas es entender todo el funnel de conversión de todos sus canales para que se puedan hacer estrategias de remarketing, para que se puedan hacer estrategias que se llaman de cross-channel y para que se puedan atribuir perfectamente esas conversiones que se llevan a cabo en un canal, pero, por ejemplo, la publicidad ha sido vista en otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones y en la gran mayoría, nosotros como usuarios, como consumidores, somos impactados en muchas ocasiones por diferentes tipos de publicidad, por diferentes. Yo no sé si, supongo que todos tendréis ahora mismo el móvil encima de la mesa. Nuestro móvil nos está escuchando. O sea, si vosotros, pues no sé, podéis hacer algún tipo de prueba, ¿no? Cuando estéis un poco en casa, pero si le decís o estamos aquí hablando y decís, oye, quiero comprar un Golf, Volkswagen, me gustaría hacer un trial o renting de Jaguar o de Land Rover, os aseguro que Facebook os va a impactar con publicidad porque el teléfono está escuchando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando entres en Facebook o en Instagram y veas la publicidad y hagas clic en él, puede que no entres dentro del proceso de consideración, puede que te vayas, pero previsiblemente cuando vayas a Google de nuevo y hagas cualquier tipo de búsqueda te aparecerán banners. Entonces, claro, ¿de qué forma se atribuye esa conversión? ¿A qué canal? O sea, estamos hablando de que en primera fase te ha impactado Facebook, te ha podido impactar Instagram, que es un canal social, pero después la conversión puede que se deje en search porque ya directamente estás buscando un concesionario para probar. Entonces, hay diferentes modelos de atribución, pues el lineal, el data driven, el last click, first click, que en función del modelo de atribución que utilices le asignarás un peso más a un canal que a otro canal. Pero la visión del mañana es poder tener todo esto bien integrado para optimizar al máximo la inversión que se hace. Y una cosa que es muy importante y cada vez toma más relevancia, que es preservar la fidelidad de los datos. Cuando tú tienes un ecosistema publicitario, nos imaginamos, ¿no? Pues Hawkers o nos imaginamos otra marca, Jaguar, ¿no? En el cual tienes muchísimas plataformas, tienes un ad server por un lado, tienes search, tienes social, tienes otros diferentes canales, estás hablando de que estás compartiendo muchos espacios con cookies diferentes. Entonces, ¿qué es lo que te proporciona GMP y dónde cobra mucha relevancia la parte de SEM? En tener un ecosistema de cookie única. ¿Por qué? Pues porque puedes analizar la navegación del usuario en cualquiera de las fases del funnel. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque vas a entender mucho mejor a tu audiencia y tu publicidad va a ser más efectiva. Y eso se traduce en un ahorro en costes. Entonces, todo esto ligado a lo que habréis escuchado ya de preservar también la confidencialidad del usuario, se está hablando de que, claro, Google es el principal impulsor de esta iniciativa. En Google Chrome va a eliminar, pues bueno, las cookies. Dicen, claro, esto supuso como un shock en el ecosistema publicitario, porque dices, oye, ¿cómo vas a eliminar las cookies si la publicidad se basa en cookies? Pues bueno, la respuesta es que con la penetración que tiene Google en el mercado de todas sus soluciones, el entendimiento y el conocimiento que tiene de sus usuarios le podría perfectamente dejar operar sin necesidad de que todas las páginas web estuviesen Google, básicamente. Entonces, aquí hay diferentes soluciones también en las cuales se están trabajando por otro tipo de plataformas, pero hacia aquí es hacia donde está migrando el modelo. Toda la parte de SEM, sin cookies, obviamente, sobre todo sin cookies de remarketing, pues casi que no tendría sentido. Pero bueno,
Que sepáis que es muy importante que el ecosistema de cookies esté bien concretado. Y como comentaba antes, tú no puedes hacer campañas. El hecho de la personalización no se puede llevar a cabo si tú no entiendes bien a tu audiencia. No es lo mismo encontrar en un anuncio, pues 50% de descuento para irte a las Baleares, que 50% de descuento para un plan familiar. En el caso en el que yo como usuario sea una pareja con niños. Obviamente, las posibilidades de conversión que voy a tener en el caso en el que mi audiencia sean familias con niños va a ser muchísimo más alta porque estás personalizando la oferta. ¿Eso cómo se hace? Entendiendo bien a la audiencia y creando buyer persona. El futuro del SEM no es solo optimizar palabras clave, eso hay que quitárselo de la cabeza. El futuro del SEM viene por entender bien cuál es el usuario, quién es el usuario, saber sus objetivos y sobre todo conocer bien sus frustraciones. ¿Por qué? Porque en función de esto es como tú vas a crear esos assets que te van a permitir a ti ser más efectivos a nivel publicitario. Muy importante, que era lo que comentaba, toda la optimización basada en datos. O sea, dentro de lo que tenemos por una parte toda la parte de automatización, como sería, oye, el futuro, ¿hacia dónde va? 3 puntos. Primero, automatización. Segundo, conozcamos a la audiencia, personalización. Tercero, optimización basada en datos. Al trabajar en el ecosistema completo de Google, perfectamente se pueden vincular lo que se denominan, pues bueno, datos de diferentes transacciones, ¿no? No sé si sabréis lo que es un CRM, pero bueno, un CRM es básicamente un sistema que le permite a las empresas tener la trazabilidad de todas sus compras, sus ventas, leads que tengan, nuevos contactos, procesos de venta, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí en esta parte, pues bueno, cada vez más se están vinculando herramientas como Google Analytics y el CRM para que de alguna forma se pueda hacer ese merge para que la optimización de la publicidad en SEM sea cada vez más avanzada, es decir, sea cada vez más personalizada. Y eso la única forma que tenemos de hacerlo es optimizando basado en datos. Y esto de aquí es simplemente para que conozcáis, ¿no?, cómo funciona un ecosistema de datos cuando quieres hacer una activación en SEM. Tú dices, oye, todo este ecosistema de Google, ¿esto cómo se traduce? Pues para los que seáis más curiosos, esto es, por ejemplo, pues un proyecto que he trabajado hace relativamente poco. Se trabaja desde el ADH que podéis ver ahí, que se llama Ads Data Hub, que es una nueva solución de Google para que tú puedas tener todos los datos de tus campañas de SEM en un único punto. Se trabajan diferentes modelos, se lleva toda la información a BigQuery. Desde BigQuery se trabaja, se pueden integrar con ETLs diferentes soluciones o información de puntos de venta, transacciones, la base de datos de clientes. Y después, obviamente, pues tenemos una parte muy importante de visualización que puede estar cubierta con Data Studio. Este es el futuro del SEM. Es decir, no se puede entender como un canales aislados, se tiene que entender la optimización desde un punto de vista muy global, integrando diferentes soluciones y siendo parte de todo un ecosistema de datos de empresa. Así es como, obviamente, las empresas están consiguiendo rentabilidad publicitaria diaria. Entonces, como comentaba anteriormente, resumen, 3 aspectos claves que tenemos que tener en mente hacia dónde va el SEM. Automatización. Google quiere trabajar con sus algoritmos, obviamente ha demostrado que funcionan. 2, el uso de los datos. Necesitamos esa creación de modelos de data science que nos permitan ser más efectivos y squeeze y poder exprimir todas aquellas posibilidades que nos ofrecen. Después tenemos todos los activos digitales bien definidos, es decir, las landings, A/B testing, creatividades personalizadas y todo esto muy englobado hacia la personalización. Entonces, bueno, simplemente dejo algunos casos porque entiendo que compartirán la presentación con vosotros para que veáis casos publicados en Google, muy enfocados a esto, al Smart Bidding. También otro caso que en este caso está publicado
en Facebook, pero básicamente la estrategia también se llevó a cabo en SEM. Y como quedan poquitos minutos, 2 diapositivas últimas dedicadas a empleabilidad. El sector del SEM, compañeros, está creciendo, hay una demanda brutal y no hay perfiles disponibles. O sea, ese es el resumen. O sea, si queréis tener salida profesional mañana, dedicaros a eso. Se paga muy bien, hay una carrera dentro, hay una carrera profesional construida dentro de la vertical. Cuando hablo de SEM, en este caso, obviamente, porque solo estábamos hablando de SEM, pero tened en cuenta que siempre podéis encontrar ofertas, ¿no?, que son dedicadas a SEM and Social Ads, porque en función de la empresa se trabajan los canales de manera independiente o un mismo perfil trabaja ambos. Pero que sepáis que es una de las posiciones más demandadas por las empresas. A día de hoy, que sepáis que, bueno, se puede entrar simplemente pues con una beca en cualesquiera de las consultoras, agencias o empresas que hay. Hay equipos de SEM Specialists, es decir, son gente profesionales que se dedican a optimizar la inversión publicitaria en Google. Después tenemos un perfil interesante que está cada vez surgiendo más, que es el que entiende la publicidad, pero entiende también el ecosistema de datos para poder eso, optimizar al máximo. Después tenemos el SEM Manager, que es el cual, pues bueno, ya empiezas a tener responsabilidades de gestión, incluso tienes una línea de director de SEM o de adquisición, con perfiles incluso intermedios de team leaders, etcétera, etcétera. Os digo que es una de las posiciones más demandadas. Es muy difícil encontrar gente buena. Si realmente os gusta la publicidad, os animo mucho a que apostéis por ella. Además, también os digo, aquí no hay títulos, no necesitáis ser, no sé, licenciados en publicidad, no necesitáis, lo único que necesitáis es curiosidad. De hecho, os digo que yo tengo un equipo de 8 personas trabajando en este departamento y creo que ninguno ha estudiado más. Y después, bueno, ¿hacia dónde, no? ¿Dónde aparecen estas oportunidades? Agencias de publicidad. Tenemos empresas, cualesquiera de las empresas, cada vez hay una tendencia mucho más a montar estos equipos. Antiguamente, o bueno, hace unos años, las empresas contrataban agencias exclusivamente para llevar a cabo estas tareas, ahora no. Ahora cada vez más, pues esas empresas quieren tener a gente dentro que les entienda, que les ayude, que les lleve esa información, que crezcan con ellos, además de contratar agencias, obviamente. Y después están las consultoras, que son como este nuevo perfil, que son pues los McKinsey o KPMG, Accenture, que se están metiendo dentro del ecosistema publicitario y que también están contratando esta serie de perfiles. Bueno, sin más, tenemos 5 minutitos, 10 minutitos para preguntas. Gracias, Luis. Wow, nos has dado muchísima información técnica. Tenemos bastantes preguntas técnicas. Muchas gracias por tu ponencia y por tu tiempo, claro. A ver, algunas preguntas. Más general, ¿cómo especializarse en SEM? Nos pregunta Laura. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo te especializas en SEM? Siendo ¿Solo curioso. contratas a becarios o puedes entrar directamente a un especialista? Claro, al fin y al cabo, Google pues tiene una serie de certificaciones que te las puedes sacar para iniciarte en ello. Después buscando una oportunidad simplemente de becario. Como he dicho anteriormente, no es una posición, ¿sabes?, que requiera o que se pida, ¿no? Incluso titulaciones. Lo único que tienes que tener es mucha curiosidad, porque es una especialización que requiere de ser un perfil analítico, de ser una persona curiosa, de tener que optimizar, o sea, de llevarte bien con los números. Vas a tener que saber qué es un CPC, qué es un CPM, qué es el CTR, cuáles son los ratios de conversión, qué es el ROI, qué es el ROAS. Vas a necesitar también entender, con esa capacidad un poco curiosa, qué aspectos de la publicidad repercuten en la optimización de las cuentas. Entonces, esto es
un aprendizaje iterativo constante en el que si eres una persona curiosa y te gusta tocar de verdad y generar un impacto, directamente entras en el sector de becario y hay muchísimas posiciones abiertas. Vale. Nacho nos ha hablado de ROAS. Tú nos has hablado de ROAS. Nos preguntan, ¿qué es el ROAS? Vale, vale. Es el retorno de la inversión por la publicidad, o sea, de la publicidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú dices, básicamente es en realidad fácil de medir, es decir, por cada euro que me gasto en publicidad, ¿cuánto beneficio me da la compañía? Entonces, claro, es un indicador que es un poco diferente al ROI, que obviamente engloba pues mucho más, ¿no? Pero el ROAS es un indicador muy bonito porque en el momento que le metes datos de negocio a la optimización de las campañas, sabes cuál es el retorno de verdad que te está dando esa inversión. Entonces, un indicador que se está utilizando mucho y que además es una de las tendencias también. No optimizar a conversiones o a CPA, sino optimizar a valor, que se le llama, que es optimizar en función de cuánto beneficio me deja esa campaña por cada euro que invierto. Vale, entonces el ROI sería Return on Investment de la inversión y el ROAS sería Return on Advertisement en la publicidad. Efectivamente. Genial. Vale. ¿Cómo se hace la atribución? ¿Con cookies? Nos pregunta Arantxa. Claro, la atribución hay diferentes modelos. Se puede hacer con cookies propias o con cookies de terceros. Y la atribución, pues bueno, hay una serie de herramientas, ¿no? Que son herramientas de trafficking. Por ejemplo, Google tiene la suya, se llama Campaign Manager, en el cual con una serie de URL que tú creas, puedes trazar la publicidad y puedes trazar los impactos que se llevan a cabo en esa campaña. Esto es algo, digámoslo, un poco complejo porque es una solución tecnológica. Porque después los modelos de atribución están definidos y son los que son. Tú tienes que, y puedes tener pues los que comentaba, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Pero está el lineal, el last click, que es casi que el más utilizado. Tienes el data driven, que es el que ahora mismo está diciendo, oye, pues está creciendo mucho. Tienes diferentes modelos de atribución para tú poder asignar más valor a una o a otra. ¿Cómo se lleva a cabo? Con soluciones tecnológicas que te permitan simplemente conservar la trazabilidad del usuario. ¿Cómo se hace eso? Pues además de la cookie, te quedas con toda la cabecera del navegador del usuario. Cuando hace clic, pues tú sabes que ese usuario, pues a lo mejor está en un Macintosh de una versión X y se le asigna un user ID y con ese user ID tú después puedes hacer la vista hacia atrás. Es decir, este user ID ha hecho clic aquí, 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 aquí y me ha convertido en aquel canal. Entonces le asignas un peso. Vale. Es verdad que también nos han preguntado qué son los modelos de atribución. Los modelos de atribución es cómo tú le atribuyes la conversión a un canal. O sea, es decir, ¿a quién se lo asignas? Imaginaros, ¿no? Tenemos SEM por un sitio, publicadores, tenemos social por otro, tenemos programática por otro. Entonces, si un usuario ve la publicidad de Jaguar en Instagram, pero no convierte, o sea, simplemente ve y ve el coche chulísimo en una pista de nieve, y tú dices, me he enamorado. Y pasan 2 semanas o una semana y buscas en Google y dices, oye, lo quiero probar. Trial o test drive, que se llama, de Jaguar, y ahora te sale un formulario. Dices, oye, un formulario de Jaguar, y ahora dejas tu lead. Vale, si Facebook te ha impactado con publicidad visual y Google te ha hecho hacer clic en un formulario, ¿quién es el que gana en esta guerra? O sea, ¿a quién le asigno el éxito de la conversión? ¿Quién ha sido el canal que me ha llevado realmente a convertir? Pues en función del modelo de atribución que utilices, se lo vas a asignar a Google o se lo vas a asignar a Facebook. Si utilizas el last click, ¿quién gana? Google.
porque el último clic ha sido el que te ha hecho generar la conversión. Si lo haces lineal, le vas a asignar el 50% a cada canal. Y eso lo que te hace es después poder optimizar y saber si la rentabilidad de tus canales es efectiva o no es efectiva. No sé si lo he explicado Lo bien. has explicado fantástico, Luis. También nos preguntan, aparte, que si no es muy complicado que el móvil pueda reconocer de qué estamos hablando. ¿Qué tecnología? Pues yo la verdad que cada vez me sorprendo más porque a mí me gusta. A mí me gusta porque, hombre, yo lo veo desde el punto de vista, ¿no? Desde el ojo del marketing, desde el ojo de la tecnología y me llama mucho la atención. Pero haced la prueba vosotros. Decir, bueno, ¿es muy difícil que el móvil os escuche? Pues simplemente si entráis en settings, vais a ver que todas estas aplicaciones pues tienen una serie de estamos concediendo una serie de permisos para que precisamente nos escuchen. De hecho, la última actualización de Apple, que esto ha salido en las últimas semanas, dice que va a pedir a todos los usuarios que acepten de nuevo todo este tipo de permisos. Y esto ha salido en todos los medios y Facebook que trina, porque claro, obviamente le vas a volver a preguntar a la gente con software de Apple si realmente quiere compartir sus datos o no. Pues antiguamente no pasaba. Entonces ahora pues eh, esa privacidad pues queremos que se preserve y fijaros hasta qué punto pues la tecnología está en nuestro día a día. Me río porque hay algunos alumnos a los que les has dejado bastante sorprendidos y ahora se están haciendo preguntas bastante existenciales. Preguntan que si siguen estudiando en la universidad, ¿dónde pueden encontrar trabajos donde les contraten para ir aprendiendo y poder seguir avanzando en este mundo digital? Pues a ver, como ya dije, o sea, al fin y al cabo salidas profesionales hay muchas. Hay directamente empresas, agencias, consultoras, que o sea, posiblemente vosotros podéis perfectamente aplicar vuestra candidatura para ofreceros para hacer unas prácticas. Después, claro, dentro de lo que es SEM, es realmente complicado que montéis vuestra empresa si no tenéis un conocimiento previo. O sea, porque obviamente hay una inversión que es la que tendréis que hacer y invertir para aprender, pues cuesta muchísima pasta. Entonces, bueno, yo lo que os recomendaría es decir, oye, dentro de todo lo que es marketing digital y especialmente SEM, leed mucho, manteneros al día y ser curiosos, que toda la información está en Internet. Y es un sector que evoluciona muy rápido. Entonces, si tú no estás pendiente de todas las noticias que van apareciendo, te quedas desactualizado súper rápido. Entonces, con esa curiosidad y esas ganas, ¿no? Y esa versatilidad, yo sí que os recomendaría que empezarais al menos sacando las certificaciones de Google. Eso es muy importante. Tienen todos los contenidos ahí. Ahí vais a poder directamente incluso trabajar con cuentas demo. Y una vez teniendo esas certificaciones, que bueno, pues incluso a través de la universidad o bueno, en cualquier caso, si hay algún curioso aquí que me mande tu currículum, pues eh, se pueden valorar todas las candidaturas. A mí nos preguntan, Luis, que has mencionado muchas herramientas de Google, pero preguntan si hay otros proveedores de herramientas para SEM y para marketing digital que existan. A ver, cuando hablamos de publicidad en buscadores, ¿no? Que principalmente SEM, Google, al fin y al cabo, tienes una penetración un 96%. O sea, ¿para qué ibas a invertir directamente tu dinero en otro cuando el 96% de los usuarios o de tu audiencia está en un único canal? Claro, es lo que te permite esta solución de la que he hablado, que las campañas de Bing se optimizan también con Google. Entonces, claro, en una única herramienta tienes los dos buscadores principales. ¿Hay otras herramientas que se puedan considerar en buscadores? Pues si os soy sincero,
a no ser que os vayáis a mercado ruso o a mercado chino, en el cual, pues obviamente sabéis que hay otros buscadores, como son Yandex o Baidu, no, sino todos los buscadores tienen su propia solución de compra publicitaria. Con lo cual, si vais a Rusia, tendréis que comprar en Yandex, si vais a China, tendréis que comprar en Baidu, y si vais al resto del mundo, tenéis que comprar en Google. Otra pregunta que nos hacían es, ¿qué otro buscador crees que les recomendarías aparte de Google? ¿Algún otro que sirva de forma eficiente para recoger datos? Yo creo que has respondido. Sí, básicamente es eso. O sea, podemos, dentro de todo el ecosistema, ¿no? Tenemos Google, que es el principal, después tenemos Bing, después tenemos específicos por mercado, que es Yandex, el ruso, después tenemos, como comentaba, el chino, Baidu. Después hay otros que están surgiendo mucho, que por ejemplo en Estados Unidos está teniendo cada vez más importancia, se llama DuckDuckGo. DuckDuckGo es como el buscador que preserva toda la confidencialidad y que no vende tus datos. Pero claro, si estamos hablando desde el punto de vista publicitario, estamos hablando de que estamos comprando publicidad para ser y para vender, y eso quiere decir que se puede considerar, pero necesitamos tirar de los canales más de performance. Me río porque les he hablado de DuckDuckGo en clase, entonces me gusta cuando, que si se lo cuento yo no tiene el mismo peso que si se lo contáis vosotros, lo creen más. Entonces cuando contáis cosas que les he contado yo es como, Claro, claro. una pregunta técnica. Hay más, pero última pregunta que te hago. Las demás te las pasaré para que nos las respondas, por favor. Nos preguntan qué es el Smart Bidding. El Smart Bidding es una estrategia de puja automática basada en los algoritmos de Google, en el Machine Learning de Google. Entonces tú tienes Smart Bidding o tienes Bidding manual. Bid en inglés pues es puja. Entonces, ese es un concepto simplemente que Google le ha asignado a la utilización de sus algoritmos para que con el Machine Learning propio de Google pues se puedan optimizar las cuentas. Entonces tendríamos esas dos principales estrategias. Hay más, ¿vale? Pero tenemos bidding manual y tenemos smart bidding. Si tú utilizas bidding manual, quiere decir que tú configuras la puja. ¿Eso qué quiere decir? Que tú dices, yo voy a pagar 20 céntimos por la palabra clave Jaguar. Si tú utilizas Smart Bidding, vas a dejar a Google que te recomiende la puja necesaria para que cumplas los objetivos que has marcado. Muchísimas gracias, Luis. Que os recuerdo que Luis Núñez es cofundador de Apache Digital, es la consultora de innovación digital a la que sé que vais a enviar vuestros currículums. También anteriormente ha trabajado en Google y tiene 12 años de experiencia en marketing digital. Gracias por hablarnos sobre SEM y empleabilidad digital. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, especialmente por la invitación y que pasáis un buen día.